vamos a entrar de lleno a la palabra, ¿verdad? Y vamos a compartir un tema muy bonito acerca de perseverando en la gracia de Dios. Podemos ver cómo el apóstol Pablo ahí en segunda de Timoteo 2:1, pues le habla a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta es coronado, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé el entendimiento en todo. Amén. Qué poderosa palabra, ¿verdad, hermanos? Queridos hermanos, amigos, pues cuántos nosotros en nuestro caminar hemos tenido a muchos conocidos, conocemos a muchas personas que en algún momento estuvieron o permanecieron en la gracia de Dios, pero que por alguna razón u otra el día de hoy ya no lo están haciendo. Se han apartado, han renunciado al llamado que el Señor les ha hecho, pero no podemos juzgarlos. Ojalá un día, dice, todas esas personas vuelvan a la casa del Padre, se afirmen y continúen perseverando en la gracia de Dios. Realmente el apóstol Pablo amaba mucho a este joven Timoteo y siempre lo animaba, siempre lo exhortaba a que él se esforzara, ¿verdad?, a seguir en la obra del Señor. Yo sé que muchas veces para Timoteo pues no era nada fácil, como para ti, querido amigo, querido oyente. Muchas veces no ha sido fácil permanecer en la gracia del Señor. Muchas veces nos desanimamos, muchas veces como humanos pues flaqueamos, ¿verdad?, en nuestra fe, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a perseverar, ¿verdad? A seguir al blanco que es Cristo Jesús, a no desmayar. Realmente este medio, este programa, me imagino de que es de mucha bendición para cada uno de los hermanos que día con día hacen el esfuerzo de sintonizar. Queremos ser como un Pablo, ¿verdad? Utilizando este medio, ¿verdad? Para poder exhortar a los hermanos, ¿verdad? A que no desmayen, a que sigan perseverando, a que se afirmen, ¿verdad? A que perseveren en su fe, ya que realmente, déjame decirte, querido hermano, que el trabajo en el Señor no es en vano. Lamentablemente muchas veces pensamos de que no vale la pena, pero déjame decirte, querido hermano, que sí vale la pena servirle al Señor, vale la pena, ¿verdad? Cualquier esfuerzo que tú hagas en la obra del Señor, pues no va a quedar sin recompensa, ¿verdad? Así de que yo te animo, estimado oyente, a que te esfuerces, a perseverar en la gracia de Dios, así como Pablo exhortaba, animaba a este joven Timoteo, ¿verdad? Yo sé de que, como te digo, en el ministerio, en la vida cristiana, muchas veces no es fácil, ¿verdad? Perseverar, pero con ayuda del Señor sabemos de que todo es posible, sabemos que del Señor viene la sabiduría, ¿verdad? Muchas veces, pues, decimos, pues, yo qué tonto, ¿verdad? No tengo la sabiduría para seguir en el camino del Señor, pero la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Y nos dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida al Señor, el cual dice que la va a dar sin reproche alguno, ¿verdad? Pidámosle la sabiduría, pidámosle al Señor que nos llene de su gracia, pidámosle al Señor que nos llene de su favor para poder perseverar en la obra del Señor, ya que realmente el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros es un llamado irrevocable, ¿verdad? Que no acepta renuncia, ¿verdad? Podemos ver cómo Timoteo fue un joven que en muchas ocasiones se consideró darse por vencido, renunciar al llamado que Dios le había hecho por todas las presiones que tuvo él en su momento. Pues él a veces me imagino que ya quería desanimarse, pero Pablo dice, como un padre espiritual, siempre estuvo ahí
para animarlo, para exhortarlo a continuar perseverando en la gracia de Dios. Y le dice ahí en el verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le decía a Timoteo, aquí haz un esfuerzo, fortalécete en la gracia, revístete de poder en Cristo Jesús, continúa perseverando, hay mucho camino por recorrer, arduo trabajo te espera por delante. Yo no sé para quién en esta hermosa tarde el Señor eh, le está hablando también, así como Pablo le hablaba a Timoteo, ¿verdad? Aquí te digo, querido hermano, haz un esfuerzo, fortalécete en la gracia del Señor, revístete del poder de Cristo Jesús, continúa perseverando. Hay mucho camino por recorrer, arduo trabajo nos espera, ¿verdad? Realmente, pues hay mucho trabajo en la obra, ¿verdad? La palabra del Señor dice también, ¿verdad? Que la mies es mucha y los obreros son muy pocos, ¿verdad? Y muy pocos obreros al campo van, ¿verdad? Eh, Realmente, pues muchas veces el ser humano tiende a desanimarse, tiende a flaquear, pero en esta hermosa hora, pues nosotros venimos con el poder de la palabra, venimos a inyectarte, ¿verdad? Que sí es posible, pues, fortalecerse en el poder del Señor. Es bien importante que tú, querido hermano, querido amigo que estás escuchando, te fortalezcas en el poder del Señor, ¿verdad? Y que de ahí de donde ya no hayan fuerzas, que tú le clames al Señor, que tú le pidas al Señor con todo tu corazón, que Él te fortalezca y te vas a dar cuenta cómo la mano del Señor te va a levantar, te va a ayudar en cualquier situación que estés pasando, ¿verdad? Eh, Vemos como también, por tanto, le dice Pablo a Timoteo en, las siguientes, en los siguientes versículos, en los versículos que hemos leído, dice, persevera en la gracia de Dios con la actitud de un soldado. Podemos darnos cuenta ahí cómo el apóstol Pablo le exhorta al joven Timoteo y le dice, persevera en la gracia de Dios con la actitud de un soldado. Eso está en segunda de Timoteo 2:3, dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es cierto que vamos a tener dificultades, vamos a sufrir dificultades, pero la palabra o la promesa es no teman al mundo porque yo ya he vencido al mundo. Y esa es una promesa, es un respaldo de parte del Señor, ¿verdad? Eh, Donde nos podemos afianzar y podemos declarar esa palabra, ¿verdad? También Pablo también le dice a Timoteo, persevera en la gracia con la actitud de un atleta, dice ahí en segunda de Timoteo 2:5 también dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea que si no luchamos, si no corremos la carrera de la vida legítimamente, no vamos a ser coronados, ¿verdad? Pero es bien importante que como buen atleta, ¿verdad? Como buen corredor, realmente la vida del cristiano, pues yo me he dado cuenta que no es una carrera de velocidad, sino la vida de un cristiano realmente es una vida de resistencia, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el que venciere hasta el fin, este va a ser salvo, ¿verdad? Pero yo te animo, querido oyente, a que te fortalezcas en el Señor, que te fortalezcas en el poder de su gracia, ¿verdad? Y que te esfuerces, ¿verdad? Que luches, que corras con paciencia esta carrera que tienes por delante, ¿verdad? Que no te desanimes, que no desmayes, que no flaquee tu fe, sino que al contrario te fortalezcas cada día más, ¿verdad? En la gracia de Dios. También el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, persevera en la gracia con la actitud de un agricultor, dice. Eso lo vemos en segunda de Timoteo 2:6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar, ¿qué dice? Primero, se dan cuenta ustedes, para que nosotros podamos, para que un agricultor pueda disfrutar de sus cosechas, dice que primero tiene que trabajar la tierra, primero tiene que labrar la tierra y luego pues con paciencia estar regando esa semilla que él ya puso
en ese terreno, en esa tierra, ¿verdad? Y es que muchas veces, hermanos, nosotros pues queremos todo así en modo automático, todo lo queremos en modo instantáneo, ¿verdad? Pero no, la vida del cristiano no es así. La vida del cristiano, el apóstol Pablo dice, persevera en la gracia de Dios con la actitud de un soldado. Nos da referencia que como un soldado tenemos que perseverar en la gracia del Señor. También nos anima a que seamos como un atleta, que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Y por último, también nos dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, eh, persevera en la gracia con la actitud de un agricultor. El agricultor no solo viene pues y tira la semilla y ahí como caiga, ¿verdad? Sino que con paciencia él ara la tierra, él viene limpia alrededor y la riega todos los días con paciencia hasta que ve el fruto, hasta que mira que que la semilla que él sembró dio fruto. Así es de que, querido hermano, ninguna oración, ninguna petición que tú pongas delante del Señor va a quedar sin dar frutos, sino antes tienes que tener paciencia, te tienes que fortalecer, tienes que creer en las promesas del Señor, tienes que aferrarte a cada una de las promesas del Señor. Yo sé de que muchas veces pues, nos desanimamos, muchas veces flaqueamos, ¿verdad? Pero el Señor es poderoso para levantarnos, ¿verdad? El Señor es poderoso para afirmarnos y Él es poderoso para sostenernos con su mano fuerte, ¿verdad? Así de que, querido hermano, en esta hermosa hora, yo solo te animo a que sigas perseverando en la gracia de Dios. Y recuerda siempre este capítulo de Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así es de que en esta hermosa hora, el llamado es a que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús y que no desmayemos, que como buenos soldados de Jesucristo, pues vamos a tener que perseverar, vamos a tener que, como soldados, vamos a tener que sufrir penalidades, ¿verdad? Como atletas tenemos que tener paciencia y como agricultores, pues tenemos que saber que la semilla que un día fue sembrada en nosotros, esa semilla va a dar fruto y va a dar fruto según al Señor le agrade. Dice que hay 30, al 60 y hasta 100 por uno, ¿verdad? Así de que en esta hermosa hora, pues que el Señor te bendiga y te animo a que sigas perseverando en la gracia, en el favor del Señor, que la paz y la bendición de nuestro buen Dios reine en el corazón de cada uno de nosotros y que nos ayude a perseverar siempre, ¿verdad? Y como te digo, la orden del Señor es adelante, no desmayes, sino que sigue confiando en las promesas del Señor. Padre bendito, en esta hermosa hora, yo te pido por cada uno de los oyentes del programa, te pido, papito lindo, que seas tú, Señor, el que nos colme de esa gracia, de ese favor para poder perseverar en la gracia tuya, Padre Santo, para que podamos, Padre Santo, comprender de que como buenos soldados muchas veces vamos a sufrir, ¿verdad? Penalidades, como buenos atletas tenemos que correr y ser perseverantes, ¿verdad? Y también como agricultores tenemos que saber que esa semilla, la cual fue depositada en nosotros, va a dar fruto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por cada uno de los oyentes, papito lindo, que la paz y la bendición de Dios reine en el corazón de cada uno de los oyentes, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y será hasta una próxima, donde aquí en el programa Alas de Salud estaremos en contacto. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.